es Baile de Máscaras, la serie de podcast de crítica y producción de estética para la moda de la licenciatura en diseño de indumentaria y textil de la Universidad de la Cuenca del Plata. Somos Florencia Maciel y Lourdes Kostavinov. En este episodio presentamos Is Fashion Broken? Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar al licenciado en Historia, Claudio Maciel, el cual fue nuestro profesor de Historia del Traje el año pasado. Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Para mí un gusto poder estar con ustedes y bueno, hablar un poco de este tema tan importante que ustedes eligieron como unidad de estudio para su trabajo práctico, y a disposición me quedo para las preguntas que quieran formular. Buenísimo, profe, igualmente. Bueno, vamos a contar un poco de qué se trata el título de nuestro podcast, Is Fashion Broken, que significa La moda está rota. Este título refiere a un evento denominado Oasis, que es una reunión anual que se hace, digamos, con grandes pensadores. Uno de estos grandes pensadores es Elie Edelkour, que es una futurista holandesa, que es una de las pronosticadoras de tendencias más respetadas del mundo, la cual tiene una charla súper interesante compartiendo todos sus pensamientos que escribió en su libro Anti-Fashion Manifiesto, que en este plantea el por qué, digamos, el sistema de la moda está roto y cómo la industria puede ponerse al día con la realidad actual y recuperar su valor cultural. Bueno, en esta charla, como dijo mi compañera, la pensadora de tendencia plantea varios puntos, que nosotros tomamos esos puntos de referencia para explayarnos en esta charla con el profesor Montiel. Una de las críticas que hace la Cool Hunter es hacia los diseñadores en cuanto a los diseños y a la manera de producir las prendas, sin que estos diseñadores de alguna manera se interesen por el cambio. Entonces, bueno, le queremos preguntar al profe qué piensa sobre este punto. Bueno, chicas, miren, a ver, les voy a poner en un grave aprieto a las dos y estoy seguro que esto no se va a editar, pero me gustaría que sí lo haga, pero yo les pregunto, ¿se acuerdan que yo había presentado en la primer clase de historia del traje y de los textiles, que es la materia que dicté con ustedes el año pasado? Les presenté una serie de desfiles como introducción de los Fashion Week, London, New York, Milán, París Fashion Week, y habíamos visto cuáles eran las presentaciones más importantes de los grandes diseñadores de las casas de moda. Veíamos Balenciaga, Dior, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, etc. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue mi comentario respecto a esa tendencia que están mostrando las casas de moda más importantes y los diseñadores, digamos, y los ejecutivos y creativos más importantes en ese momento? ¿Cuál era la síntesis de todo eso que yo les había presentado como introducción a Historia del Traje? No, profe, la verdad que no. Era el momento en que ustedes estaban soberanamente dormidas, ¿entiendes? Era muy temprano, 7 de la mañana. Ahí comenzó el sueño profundo que duró todo un cuatrimestre. Bueno, chicas, yo lo que le había dicho en esa oportunidad, y sin conocer el trabajo de Edelkour, yo lo que le había dicho en esa oportunidad es que en realidad estamos viendo cosas que el pasado enseña y yo les había mostrado, por ejemplo, todo el peso de la historia del traje en esos desfiles. Y les decía, esto que está presentando Dolce & Gabbana, esto tiene que ver con los años 40, esto tiene que ver con los años 20, esto tiene que ver con la moda bizantina, esto tiene que ver con el calaciri egipcio, esto tiene que ver con el conaqué sumerio, esto tiene que ver, es decir, lo que yo estaba intentando decir, chicas, es que inclusive, si ustedes se acuerdan, una de las preguntas del parcial es ¿para qué sirve la historia del traje? Y entre muchas respuestas, ustedes me decían que sirve a un diseñador para orientarse en la tendencia, para posarse en hombros de gigantes para ver un poco más allá, etc. Porque si hay algo que nos enseña la historia de la moda, es que
aparecen personas muy creativas en la historia de la moda y del traje. Y yo les dije, el más grande probablemente a mi criterio es Balenciaga, pero aún Balenciaga tiene referentes, pero referentes sociales y culturales, no solamente referentes en la historia del traje o de la moda o del vestido. Nosotros decíamos, Balenciaga se inspira, por ejemplo, en los pintores españoles, en Velázquez sobre todo. Entonces, lo que yo le quise decir en aquella oportunidad y que ahora está evidenciando Edelkurt es que hay una crisis en la creatividad y se está volviendo esas modas, revival, tiene que ver con esto. Tiene que ver que hay como una crisis en la creatividad. A ver, chicas, yo particularmente creo que lo de Edelkurt tiene que ver con algo mucho más amplio que tenga que ver solamente con la crítica a la moda, la creatividad, etc. Yo creo que pasa por todo el proceso, desde la producción, la comercialización, el marketing, y habla de algo fundamental que es el tema del consumo. ¿Cómo operan aquí la oferta y la demanda en un mundo que produce 114.000 millones de prendas al año? Escuchen este dato, chicas. 114.000 millones de prendas al año. Somos 7.500 millones. El 80% de la población es pobre y está produciendo, antes de la pandemia, estábamos produciendo 114.000 millones de prendas. Yo creo particularmente que muchos factores contribuyen a esto y es lo que precisamente Edelkurt nos está tratando de explicar. ¿Por qué hay una crisis en este sentido? De todas maneras, quiero decirle algo, chicas. A ver, si bien Edelkurt es, digamos, una futurista y marca tendencias y ganó muchos premios y las grandes casas y las no tan grandes también lo toman como una referente, etcétera, triunfadora. Bueno, no puede ser menos del lugar de donde viene. Ella estudió, digamos, sus años de creatividad en Holanda. Quizás ustedes no saben porque ya no estuvimos juntos. Estuve regresando en este año de Holanda y en febrero estuve en Holanda. No cabe ninguna duda que en los años 80 en Holanda se vio una efervescencia en la creatividad. Algunas ciudades holandesas son increíbles y que dura hasta hoy. Eso se ve fundamentalmente en Rotterdam, en una ciudad muy importante, una ciudad puerto que es Rotterdam, que es una ciudad de diseño, y también en Ámsterdam, pero no en otras, digamos, que son más conservadoras como La Haya o Utrecht. Entonces, yo pude ver ahora de cerca todo ese movimiento creativo de Rotterdam y de Ámsterdam. En ese ambiente también opera, pese a que, digamos, Edelkurt se desarrolla en París y demás, pero yo pude ver ese movimiento, digamos, muy importante, que son movimientos cuestionadores. En definitiva, lo que ella hace es ver todo el proceso como algo total en la moda. Y por eso, de alguna manera, y con otras cosas que seguramente van a salir aquí, llega a esa conclusión de que la moda está rota. Pero hay algo importante que tenemos que agregar a esto, chicas. Esto fue escrito y analizado hacia el año 2015. Y a ver, son momentos en que Europa todavía y Estados Unidos todavía no se recupera totalmente de la crisis del 2008-2009. Hay como un pesimismo y a ver, en las crisis económicas pegan primero en los ambientes culturales y la moda no puede escapar a esto. La moda es parte de un ambiente y de una industria cultural. Y entonces, en una época de incertidumbre, en una época negativa,
para el diseño, para la comercialización, etcétera, y el consumo, aparece, digamos, Edelkur con esto. Y yo quiero decirle otra cosa, chicas. El tema central aquí de todo esto es que pudo haber sido como ensayo, pudo haber sido importante y estuvo vigente en esos años. Pero yo creo que la pandemia hizo desaparecer todo esto. Es decir, que nosotros estamos leyendo la noticia con el diario de ayer. Todo esto que predijo Edelkur se rompió. Todo aquel que predijo algo en la moda y en la sociedad y en la cultura se rompió, se fracturó, se hundió. Estamos viviendo momentos terribles, chicas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos va a llevar a recuperarnos todo esto? ¿Cuánto tiempo lleva a recuperarse todo esto? En algún momento, fíjense, ¿no? En algún momento, porque Edelkur está a la vanguardia de los procesos sociales. Ella trabaja sobre procesos sociales y de alguna manera está arriesgando pronósticos, ¿no? Trabaja con el pronóstico, trabaja con el futuro, pero no vio venir todo esto. ¿Quién pudo ver venir esta crisis tan tremenda? Por lo cual, esto que nosotros estamos haciendo ahora, teorizando y hablando de esto es parte de un pasado que no vamos a saber, que no sabemos cómo va a seguir en el futuro. Sí, chicas, no sé si soy claro, digamos, o si no, o ustedes ya están soberanamente dormidas como en la clase. No, pero es súper interesante. Ahí como yo sigo hablando y hablo, ¿viste? Y hablo. Sí, no. sí. Estamos escuchándolo atentamente. Además, Sí. yo por lo que escuché de cuando vi cuando escuché la charla que hizo, ella contó y dijo que le costó mucho realizar como esta crítica, que le costó mucho tiempo y muchas veces fue como un ensayo tras ensayo por el tema de cómo Sí. o sea, cómo demostrarle a la sociedad esto que ella está planteando, que está criticando a la moda y a los diseñadores en todo sentido y bueno, y que le costó mucho tiempo hacer como un ensayo que se entienda y que lo pueda hoy en día mostrarlo y que no sea juzgada y demás, porque hoy en día hay mucha gente que está pensando así como piensa ella y también mucha gente que critica o que plantea estas cosas como lo estamos charlando nosotros. Sí, pero fíjense, está muy bien Lourdes, pero fíjense hasta dónde esto de que esto es, Florencia, apaga tu cámara, esto es como trabajar con el diario de ayer, decía, fíjense hasta dónde llega esto, que en la época en que Edelkur está hablando de estos temas, estamos, le vuelvo a decir, en el año 2015, 2016, las grandes casas, por ejemplo, pensaban incrementar sus desfiles, ya no por temporada. Terminaba una colección y presentaban. No hacía falta esperar hasta la colección de invierno, de otoño, de verano, etc. Es decir, eran más frecuentes las pasarelas. Sin embargo, ya el año pasado, antes de la crisis, las grandes casas de moda lo que dijeron es desaparece el concepto de temporada. Y esto Claro, profe, ¿sí? ella lo que plantea, por ejemplo, es que, o sea, decía que las expectativas económicas hacían, digamos, que los diseñadores no hagan 2 colecciones al año, por ejemplo, sino 10 o 20. Y que eso era lo que, como que por así decirlo, los lastraba físicamente y psíquicamente, por lo que no podían seguir con su creatividad, digamos. Como que no le permitían, digamos, soltar su creatividad. Sí. Claro, está bien. Bueno, en ese sentido, digamos, se habla mucho de la injerencia, digamos, del marketing, o ella dice, digamos, pronostica y está observando que la industria, que el marketing estaba matando a la industria de la moda, ¿no? A ver, ella observa esto desde el poder que tienen las grandes campañas, ¿no? Y cómo hay como si fuera un monopolio
de las grandes marcas en función de otras que son más pequeñas. Yo particularmente, eso tenemos que analizarlo con pinzas, chicas. Primero, es indispensable en el mundo moderno, en el mundo actual, es indispensable el marketing. Eso lo conocieron desde hace ya muchísimos siglos, pero de los años 80 esto se dispara. Y en estos momentos es indispensable la propaganda, el marketing, para que sea conocida la producción, para que sea conocido el diseño. A ver, lo que yo entiendo de Edelkur respecto al marketing es que el marketing se convirtió en algo tan fuerte y tan importante que ya no interesa mucho el diseño. Interesa cuánto marketing le está dispuesto a pagar una organización, cuánto de organización, de proyección, de propaganda, etcétera, en función de lo que presenta. Y en ese sentido podemos ver, y esto está claro, que las grandes empresas de moda, por ejemplo, que vende moda, y no siempre son tan creativas, ¿no? Si nosotros analizamos las empresas que más facturan, nosotros vamos a ver, las empresas que más facturan puede llegar a ser, por ejemplo, de ropa y demás, puede llegar a ser, por ejemplo, Zara. Zara está en el segundo lugar, además su dueño es uno de los grandes millonarios, H&M, y ustedes saben que yo viajo, y vos te vas, por ejemplo, a México y hay Casa Zara, y mirás la etiqueta y te dice que fue la prenda elaborada en Irlanda, y vos te vas al Zara de Irlanda y te dice que la prenda fue elaborada en México, y vos te vas a, no sé, a España, la casa matriz, y te dice que la prenda fue elaborada en Turquía, y vos te vas a Turquía y te dice en la casa Zara que fue elaborado, digamos, en Moscú, pero nunca vas a ver en las etiquetas que fue elaborado en Nueva York, o que fue elaborado en París, o que fue elaborado en Londres. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Pero la mayoría de las telas y demás son chinas. Por esto de los costos y demás. Pero ¿cuánto Zara, cuánto invierte Zara en promoción, en marketing y demás? Y todo esto, chicas, es como los superhéroes, digamos. A ver, ¿por qué no desaparecen Batman, o por qué no desaparece el Hombre Araña, por qué no desaparece y que aparezcan otros superhéroes en los cómics, en las películas, etcétera? ¿Por qué? Porque cuesta mucho posicionar un nuevo superhéroe. Están trabajando sobre ese superhéroe que ya conoció su padre, que ya conoció el abuelo, que conoce ahora al chiquito. ¿Entiendes? Y lo mismo pasa más o menos con el tema de la moda. ¿Sí? Sí, sí, chicas, sí. Algo así pienso yo. Justo que tocaste el tema de los textiles, de las telas, Sí. también lo que vi que planteaba, bueno, esta Cool Hunter, es el tema de los textiles. O sea, ella hablaba de que a los diseñadores como que nos están exigiendo muchas cosas, y en los que más deberían exigir es en el tema de los textiles, porque las grandes empresas por ahí tomaron malas decisiones en cuanto, por ejemplo, a hacer un vestido con un textil que no era apto para hacer un vestido. Entonces ella como que recalca mucho el tema de los textiles, que los diseñadores deben tener un conocimiento como más profundo en cuanto a los textiles, para poder crear diseños que, por ejemplo, fueran ecológicos, o prendas que no duren una temporada o dos, sino que duren un largo tiempo, digamos, que tengan un ciclo de vida bastante extenso, y no que hagan prendas, por ejemplo, con telas que, no sé, a los 2, 3 meses o al año, a los 2 años se rompan. Claro. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Yo cuando vi la entrevista de Edelkur y demás, estuve viendo eso. Pero ¿sabes lo que pasa, Lourdes? Que eso rompe con el concepto de moda, y eso rompe con el concepto del marketing en la moda.
la moda está pensado como algo efímero, como algo rápido. Y desde los años 80, años 90 es la cultura del parpadeo, como decía Popper, es decir, es el zapping que hacemos en la televisión, todo es rápido. Y todo es rápido porque aquí hay un impulso muy grande del consumo. Entonces, además, Edelkurt también habla del tema, digamos, está mal visto repetir 2 veces el mismo vestido, por ejemplo. Entonces, lo de la moda se convierte hoy más que nunca en algo muy pasajero, en algo rápido, en algo que pasa, porque tiene que ver también con el tema de la comercialización. Lo mismo sucede con los colores, los mismos, es decir, no pueden repetirse colores de una temporada y la otra, ¿por qué? Porque hay que mostrar algo nuevo siempre, ¿no? Aparece el término de colección, ¿no? Principio de los años 40, colección de este año, colección de esta temporada, el término colección, ¿sí? Sí, es así, sí. Claro, ella lo que también, o sea, ella critica mucho a las grandes marcas por el hecho de que, o sea, fabrican, es como que sacan así series de prendas, pero no piensan, o sea, no se ponen a pensar bien, digamos, cada prenda. Es como que ella está a favor de que cada prenda tiene que tener como diseño, tiene que tener como una historia, tiene que como que contar algo como para que sea, digamos, como interesante al consumidor. O sea, y lo mismo pasa con la comunicación también. Eh, lo que había leído que ella decía que el branding era súper importante y que es como que no tiene que ser estático, que tiene la identidad de una marca tiene como que ir cambiando, digamos, tiene que ir mutando, tiene que ir apareciendo como cosas nuevas. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, Y sí. también habla mucho de lo vintage, por ejemplo, que traen como lo vintage como algo que es web, digamos, pero hasta al final como repitiendo, digamos, o sea, repiten cosas pasadas. Claro, como que están reformando algo ya Claro. existente, Sí, sí, sí. que ya está en el mercado, está planteado, y bueno, también está o sea, lo que se usa mucho ahora, que es lo vintage moderno, como que adoptás cuestiones de la ropa vintage de antes, pero con alguna innovación como para traerlo más al presente, digamos, pero en realidad estás como generando algo sobre algo ya existente. Claro, Sí, ella dice una frase que es que la ropa vintage sigue atormentando, digamos, las pasarelas. sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Es que lo que hay un valor cultural en la moda, digamos, que se está perdiendo precisamente por esto que ustedes están mencionando y que mencionó Edelkurt. Eh, y aquí hay un tema sensible que me gustaría trabajar con ustedes, chicas, conversar con ustedes, eh, de acuerdo a lo que yo vi también en Edelkurt. El tema es que para ella hay una esclavización de los trabajadores y aquí esto tiene que ver con, con, con precios bajos y fundamentalmente con salarios bajos, ¿no? ¿Saben? Aquí está omnipresente China, sin decirlo, porque hay un enfrentamiento eh, eh, cultural en la moda, en el diseño y demás, entre Occidente y China, en el sentido de que tenemos una producción seria, exclusiva, con textiles importantes, una tradición pañera, una tradición que nosotros vimos en la historia del traje por parte de Occidente, que costó mucho lograr y costó mucho posicionar a las casas de moda, etc. Y por otro lado, vemos la entrada de productos chinos con textiles más bien baratos, porque comprar, digamos, un producto chino es de alguna manera ser cómplice de los salarios comunistas, es decir, los chinos tienen una forma de producción capitalista, que es una producción en masa, de grandes empresas en la costa exportando, por un lado, con salarios comunistas, con salarios miserables de esclavitud. Y eso
los chinos entendieron muy bien el juego del comercio mundial y las industrias textiles entraron a todo el planeta. Yo les cuento una anécdota. En una oportunidad yo viajaba de Nueva York a Washington. Y cuando íbamos entrando a Washington, había una serie de plantas industriales, fábricas. Y entonces me contaban ahí que esas fábricas fueron hasta los años 80, entrados los años 80, esas fábricas fueron fábricas textiles de una producción impresionante, en un mercado impresionante como es el mercado americano y el europeo, etc. Pero que ahora esas fábricas textiles desaparecieron por los convenios que tuvo Estados Unidos con China y por la introducción de productos masivos de la industria textil china. Y lamentablemente, entonces yo digo, quiere decir que estas fábricas se desmontaron y ya no hay personas trabajando aquí. Me dicen, no, las fábricas están activas, pero ya no producen textiles, producen armas. Y ahí está el corazón de la industria armamentística de armas livianas en los Estados Unidos. Y piensen como dato, chicas, que para Estados Unidos fue más fácil comprar una pistola en épocas de pandemia que comprar un barbijo. Es decir, tenían pistolas, vendieron millones de pistolas sin que nadie diga no tengo, y vendieron también millones de barbijos, pero se quedaron sin barbijos, ¿no? Piensen ustedes esto que les estoy diciendo. Así que está entonces el tema de la esclavitud. Sí, sin ir más lejos, o sea, sabemos que las grandes marcas como Zara y otras también esclavizan a los trabajadores, o sea, están trabajando en talleres clandestinos y demás. Ahora, hoy en día, digamos, lo que se está como haciendo ver, por así decir, es que las marcas por ahí, más marcas que tienen como diseño, presentan a los que hacen sus prendas, o sea, presentan y con, no sé, un cartel, por ejemplo, ponen yo hice tu prenda. Sí, claro. Muestran todo el detrás, digamos, de lo que es una marca, que yo creo que eso es lo importante, o sea, que una marca se muestre como es, que muestre el detrás, que muestre quién está trabajando para la marca, desde el que hace una mínima etiqueta hasta el que hace, no sé, porque todos piensan como, o sea, no sé, para mí todos forman la marca, por así decirlo. Perfecto lo que está diciendo Florencia. Sí. Bueno, la Cool Hunter del Kurt también, bueno, más de lo mismo, hace referencia a estas grandes marcas que explotan a sus trabajadores, las prendas tienen muchísimos procesos, desde la parte de diseño hasta que la prenda está colgada en un local, en el shop online o lo que sea, y bueno, y remarca mucho esto de la esclavitud que presentan los trabajadores, que se hace esta pregunta y dice, ¿cómo puede ser que una prenda que tenga tantos procesos puede valer lo mismo que un sándwich, que ir a comprarte en cualquier lado un sándwich, un pancho, lo que sea, sin desmerecer obviamente el trabajo claro, totalmente. de las personas que trabajan en la calle o demás, pero ¿cómo puede valer cómo puedes valer si un costo tan bajo que vas y conseguís otra cosa por ese mismo precio cuando una prenda tiene muchos procesos? Y también es como que hace referencia a que los propios diseñadores están enseñando a los consumidores que esa prenda no vale nada, que la puedes usar 2, 3 veces y tirarla y desecharla como que no vale nada porque la pagaste 2 euros, por ejemplo, que ella explicaba. Sí, perfecto. Que eso también es como un punto que está bueno aclararlo, porque es así, o sea, uno cuando se compra una prenda que no te costó mucho, la usás 2, 3 temporadas, después la tirás y no significa nada, y en realidad sí significa mucho. Se la puede reciclar o generar otras cosas, digamos, con esa prenda. Sí, perfecto. Claro, ella está muy a favor con lo que es la moda sustentable, digamos. Sí. Que de a poco se va incorporando, digamos, al mundo de la moda y el diseño, digamos. Muy de a poco. Sí. Mire, hay algo que quiero puntualizar, chicas. La verdad que este es un tema muy interesante. Yo felicito a la profesora, al profesor que está trabajando estos temas, porque es importante que ustedes no solamente vean, digamos, la tendencia en la textura, ¿no? en el diseño,
sino que vean esta carrera como algo cultural y que tiene que ver, que toca todos los aspectos sociales. Es impresionante la formación cultural, además, que le da la carrera, para tratar de entender por dónde pasan las tendencias y qué proyecciones pueden tener. Mire, precisamente, si hay algo que yo destaco de Edelkurt en esta visión de que la moda ya pasó, digamos, está dislocada, es el tema de que, a ver, el concepto de alta costura y de moda, hasta bien entrado, digamos, el siglo XXI, tiene una alta carga de individualismo. Y eso es precisamente lo que lleva o que está llevando a la moda para que tenga que ser reformulada, digamos. Eso ya está en el pasado de la moda. Dice Edelkurt, el individualismo y la forma en que llegó hasta aquí es anticuado, ¿no? Pero qué interesante lo que ella dice. Vivimos en una sociedad de consensos. Esto es muy profundo, chicos, chicas. Vivir en una sociedad de consenso significa que no solamente está el diseñador y no solamente está el oferente. Esto que decía Florencia es espectacular. Es cómo hay toda una gama de intereses aquí que tiene que ver con el consumidor, que tiene que ver con el productor, que tiene que ver con el diseñador. Es decir, no puede, tiene que partir de un consenso social. No lo dice, pero yo quiero profundizar un poquito de esto, chicas, y ya les digo, a ánimo de que ustedes se queden soberanamente dormidas. Aquí ella está viendo todos esos problemas porque está pasando algo en la sociedad mundial que también pega, impacta o influye poderosamente en la industria de la moda. ¿Y saben cuál es el problema, chicas? El problema es el 80% de la población mundial es pobre. El 80%. Independientemente que vos puedas decir Estados Unidos tiene un producto bruto de $42.000 per cápita por año, pero en Estados Unidos hay bolsones de pobreza. Yo le estoy hablando, el 80% de la población es pobre, tiene salarios bajos. De las 114.000 millones de prendas, ¿cuánto produce de todo eso y comercializa Dior o Dolce Gabbana o Saint Laurent o Prada? ¿Cuánto produce? ¿Cuánto de eso? Entonces, todo esto es lo que hoy está en discusión, todo esto es lo que ahora se profundizó con la pandemia, no cabe ninguna duda. Y yo estoy expectante a ver cuáles son las respuestas que dan las grandes casas a esto, ¿no? Sí, eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? La economía, de alguna manera, dice, la economía se ha puesto por encima de la creatividad. La economía se ha puesto por encima de la creatividad. ¿Qué piensan ustedes de esto? Le vuelvo a decir, está muy interesante el trabajo de ustedes, chicas. Sí, sí. Sí, la verdad que está muy bueno, digamos, no pensamos que iba a estar tan interesante, pero sí, yo pienso igual, o sea, es como que hoy en día las grandes marcas piensan en vender nomás su producto, no piensan en otra cosa, digamos. Sí, exactamente. Solo en eso, digamos, y es también lo que demuestran en las redes sociales, digamos. O sea, acá está el producto, llévatelo y no muestran más nada que eso, digamos. Sí. Así que las grandes marcas, después de todo esto que planteó esta pensadora, deben estar totalmente
recontra enojados, digamos. Sí. Claro. Chicas, y bueno, a mí me parece otro aspecto interesante para ir cerrando, para que ustedes ya no queden, ni el que escucha esto dice, loco, por qué le Tan hicieron hablar a largo. ¿por qué le hicieron hablar a Montiel? Ya tuvimos un cuatrimestre, callen esa radio, ¿entienden lo que estoy diciendo? Déjenme. No, aquí otro tema muy importante, chicas. A ver, la moda como un elemento social tiene que ver con una forma de comunicación, ¿no? La moda está comunicando algo, está diciendo algo, pero hubieron en la historia voces silenciadas que el único canal de expresión que tuvo un grupo o un género probablemente haya sido la moda. Y estoy hablando de la terrible discriminación que sufrió la mujer durante la historia. Edelkurt entiende perfectamente esto. Y entonces ella dice que otro elemento que está dislocando la moda es el tema. Hay nuevas formas de comunicación. Sí. Sí, profe, claramente. Eh, A través de, no sé, cualquier cosa, sin ir más lejos del color del pelo, los tatuajes. Exacto. Hasta los mismos famosos y los influencers que establecen modas, entre comillas, que todo el mundo, Totalmente. digamos. Sí, perfecto, ¿no? Así que todo eso también contribuye a esta hipótesis de que, digamos, del manifiesto anti-fashion, todo esto. Qué interesante poder trabajar con esto, poder discutir esto, eh, poder que ustedes como jóvenes se involucren en todo esto. La verdad que vuelvo a felicitar, qué hermosa debe ser esa materia y qué hermoso deben ser los demás trabajos, independientemente de que a mí ya me escucharon mucho. Pero qué interesante materia, qué interesante. Aparte, yo les quiero felicitar, chicas, por el hecho de que ustedes leyeron mucho, analizaron mucho, saben de qué se trata y eso es muy importante. A la hora de hacer una entrevista, ustedes se convirtieron en especialistas en Edelkurt. Y No eso sé es si muy tanto, profe. no, pero es así. Y bueno, chicas, yo no quiero aburrirlas más, no sé eh, tenemos otra pequeña, em, además de nosotros, digamos, o sea, de que los tres participamos y demás, hicimos Flor, tu micrófono. Sí, hicimos encuestas en Instagram también con sí. respecto a este tema y quiero leer algunas, también para Dale. incluir a la gente y a la sociedad para ver qué Sí. piensan y cómo lo ven, porque por ahí hay mucha gente, por ejemplo, que contestó si sabían lo que era, de qué se trataba la moda sustentable, que yo insisto con eso porque me encantó esa parte, que no sabía, hay mucha gente que no sabe, no conoce y bueno, no tiene por qué conocer, pero a lo que voy es como algo nuevo que se está acercándonos a nosotros, que bueno, que hay personas que todavía no lo conocen, pero bueno, voy a leer algunas respuestas de las más interesantes, que una de las preguntas que hicimos fue, ¿qué conoces y entendés por moda? Sí. Y entre las respuestas pusieron, por ejemplo, una persona puso, entiendo qué es lo que se siente y mejor quede, comodidad primordial. Otra chica puso la moda, la asocio con la vestimenta, accesorios, zapatos, que son tendencias en una época. Otra chica puso la moda es una forma de expresarse o debería, que esa respuesta me pareció súper interesante. Muy interesante, sí. No es solamente lo que tenés puesto, sino también como que podés expresarlo a través del cuerpo, de un montón de distintas maneras. Sí. Bueno, por ejemplo, en esa pregunta, acá, porque tú también lo hice, o sea, hicimos las dos como nuestros personales, y la mayoría relaciona a estilos que se usan como en un momento determinado. La mayoría tendencia a lo que se usa en un momento, conjunto de gustos, el estilo de cada persona, cosas que usan en un tiempo determinado, conjunto de prendas, lo que la mayoría de las personas usan, como que relacionan
Y después, una chica que, por ejemplo, estudia diseño, contestó comportamientos culturales que surgen y después de las tendencias y duran un tiempo determinado. También como que todos más o menos dejan esas... Sí. Está muy bien, chica. Bueno, sí. Otro de la encuesta, que era lo que estábamos hablando, un poco de solamente si la moda se podía asemejar, digamos, solamente con la indumentaria, y no. La encuesta dice: para vos, ¿las personas pueden expresar a través de tatuajes, cinturas de pelo, joyas, la moda, o crees que solamente se expresa a través de la indumentaria? Y la mayoría de la gente puso que a través de diversas maneras. Hay muchas maneras de transmitir eso, digamos. Perfecto, sí, muy bien. Bueno, después sigue la que dice: ¿entendés o conocés algo acerca de la moda sostenible o sustentable? Y la mayoría puso que no conoce. Uh-huh. Bueno, después hicimos otra que pusimos: ¿consumís moda? Y la mayoría de la gente puso que sí, que todavía se sigue consumiendo moda, porque habíamos hecho las dos respuestas eran: una, si consumís siempre, y la otra, que si no te interesa consumir moda y no te interesa seguir a la moda. Y la mayoría, todavía la gente como que usa la tendencia, usa lo último, como que está todo el tiempo pendiente de eso. Perfecto. Sí, en la parte de sustentabilidad, digamos, me pareció interesante una chica que puso que genera como un impacto ambiental que la cantidad de desechos que se produce a partir del fast fashion. Pues. Claro, perfecto. Sí, la verdad a mí este tema me re gusta y me pareció re interesante tocarlo, porque en la moda sustentable lo que se busca es como un equilibrio entre la economía, de lo que hablamos un poco hoy, la responsabilidad social y la ecología también. Sí, eso es. Hay una trilogía ahí. Claro. Y es como que hay que tomar, los diseñadores tenemos que tomar como compromiso a estar más involucrado en el proceso del diseño y la creación, digamos, de la prenda, partiendo de los textiles que se usan, las fibras, los colores naturales, o prendas que sean reutilizables, digamos. Sí, totalmente. Y bueno, también lo que hablaba esta Cool Hunter era de que los diseños también pueden ser atemporales, atemporales, y que no tengan colores específicos de cada temporada, para que la prenda dure más tiempo, digamos, claro. Que no sea solamente de una temporada, para que dure más tiempo y el ciclo de vida de esa prenda sea más largo. Entonces lo puedes usar más y no tirarlo a la primera. Perfecto. Así que bueno, eso fue sí, para ir cerrando, le agradecemos mucho, profe, por coparse, más que nada. Sí. Y la verdad que, bueno, por tomarse su tiempo y por ayudarnos en este trabajo. Chicas, yo quiero cerrar con el concepto de sustentabilidad de la moda. Miren, ustedes dicen que la moda sustentable es una moda ética. Y yo creo que esto es verdadera, es definitivamente así. Y todo, independientemente, digamos, que hay muchos valores que se van perdiendo, etcétera, yo creo que hay que abrevar de esa fuente, de la ética. Y si digamos, el concepto de sustentabilidad aparece en la ética, vamos por un buen camino. Así que un saludo y un abrazo muy grande a todos sus compañeros. Vuelvo a decir, a la cátedra y demás. Y ya seguramente nos vamos a estar viendo cuando pase el temblor en la facultad y comentaremos de todo esto. Así que un gusto muy grande, chicas. Y bueno, profe, muchas gracias. Gracias por acordarse de mí, sinceramente. Siempre. Bueno. Chao, profe. Dale, chao. Chao, un beso. Chao. Este trabajo lo hicimos a conciencia. Espero que les sirva a los oyentes, tanto a nuestros compañeros como a las demás personas que nos quieran escuchar. A la cátedra, gracias, y a la profe Ludmila por darnos este espacio y por permitirnos aprender mucho más de lo que es la moda, o de lo que ya veníamos dando estos años. Fue muy interesante hablar sobre
tocar todos estos puntos con la Cool Hunter, que nos dejó mucho por seguir charlando y que nos pareció muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.